Ahora, en cuanto a género, recuerden que tenemos un índice. El número 1 para género masculino y el número 2 para femenino. Si nosotros estamos capturando, se supone que la persona contestó. Contestó qué género es, contestó su edad, contestó también su escolaridad, su estado civil y también los rasgos personales, las preguntas de los rasgos personales, ¿ok? Y cada una de las preguntas, si tenemos, por ejemplo, en la respuesta un 4, significa que es la mayoría de las veces. Si tenemos un 3, que regularmente, ¿sí? Entonces, si tenemos el número, es el índice que nosotros asignamos en nuestra operacionalización y que ese índice nos permite la captura de los datos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Gracias, Jacinto, muy amable de tu parte. Continuamos entonces. Recuerden que esto es para capturar. Es un proceso que se tiene que realizar. Ahora, vamos con, ya tenemos una parte de la captura. ¿Sí? Aquí está un poco lento mi internet. Espero que no nos afecte. Bien, esto es lo que nosotros en su momento desarrollamos como cuestionario. Y es para que ustedes vean el número de pregunta, las características o lo que son las preguntas en sí. La pregunta, por ejemplo, es el número 2, ¿sí? Y esas respuestas son de esa pregunta número 2 tenemos respuesta múltiple. Y cada una de las respuestas están calificando lo que es el rasgo personal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la escala de Likert de 5 puntos y aquí estamos con los índices, cada uno de los índices que nosotros manejamos. Esta información nos ayuda para poderla definir la captura. Entonces, si nosotros tenemos nuestro cuadro de códigos de captura, podemos hacer esto y se nos puede facilitar la captura de los datos y que no nos equivoquemos, ¿de acuerdo? O también en la validación de esa captura podemos identificar con mayor facilidad cuáles son los errores que estamos cometiendo en la captura. Porque, por ejemplo, si en esta escala, en este cuestionario, yo tengo del 1 al 5 y de repente tengo un 8 por ahí, significa que no está bien la captura de datos y que tengo que revisar el origen de esa información. Es que tengo que revisar en qué cuestionario está el error, ¿sí? Y en qué cuestionario ese error, en qué pregunta y qué respuesta era. A lo mejor puse un 8 en vez de 5, a lo mejor puse un 8 en vez de 3. ¿Me explico? Entonces, todo depende de lo que aquí estemos reflejando. Bien, esto es cuando ya tenemos la información, estamos considerando lo que es el cuestionario, lo que es la operacionalización, el cuadro de código de captura, y ya tenemos nuestra base de datos ya bien definida, con todo el cuestionario ya bien desarrollado, todos nuestros códigos ya establecidos, y nuestra base ya lista para que en cuanto tengamos la recolección de datos, podamos ir capturando por renglón. Un cuestionario es un renglón, ¿sí? Otro cuestionario es otro renglón. Por eso es importante toda esta información previamente. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bien. En cuanto a un cuestionario, nosotros tenemos que identificar y medir la validez que tiene ese cuestionario y la confiabilidad del cuestionario. La validez refleja el grado en que una medición es exactamente lo que nosotros queremos medir. Vamos a suponer, nosotros hicimos el cuestionario, ¿sí? Pero recuerden que les he dicho, no lo sacamos de la manga. No, 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 no. Lo que tenemos que hacer es, en el marco teórico, ir tomando, ¿verdad?, de diferentes autores, cómo han medido la variable que yo quiero medir, cómo han clasificado u operacionalizado sus variables,
qué dimensiones han medido en cada variable. ¿Sí recuerdan eso? Pues con base en ello, yo estoy midiendo así, estoy identificando quiénes más han estudiado lo mismo que yo estoy queriendo medir y si lo que quiero medir es exactamente lo que yo en mi pregunta de investigación, en mi objetivo de investigación, es lo que estoy diciendo que quiero medir. Ahora, este grado de medición no se saca tampoco de la manga, sino que se utilizan, para poder establecer ese grado, se utilizan métodos estadísticos. Uno de ellos es el análisis factorial, ¿sí? Y clasificamos en ese análisis, vamos reduciendo los datos y en esa reducción de datos vamos obteniendo nuestra validez de constructo, nuestra validez de nuestra construcción teórica. Y esto se hace cuando ya tenemos una base de datos, ¿sí? Ya tenemos, por ejemplo, hacemos un muestreo de prueba y con ese muestreo de prueba vamos a empezar a identificar esta información que les estoy diciendo. Además, se puede hacer la validez en el sentido del contenido. ¿Qué es lo que estoy midiendo? Y si eso que estoy midiendo es lo que quiero medir. ¿Hasta aquí alguna duda en cuanto a validez? Ok. Continuamos. En esta continuidad tenemos aquí lo que les estaba mencionando. En cuanto a validez de contenido, es lo que queremos medir, el concepto, la construcción teórica. Por ejemplo, mi construcción teórica fue perfil del gestor del talento humano. Pero para poder identificar qué era un perfil, qué era un gestor, qué era talento humano, tuve que hacer una investigación de diferentes autores basada principalmente en documentos que ya hubieran probado, por ejemplo, algunos perfiles, algunas competencias, algunos rasgos del gestor del talento humano. Y eso me permitió a mí ir analizando poco a poco cuál era cada uno de los conceptos que manejaban los autores que yo estaba leyendo, para poder integrar mi propio perfil. Recuerden que la construcción o el constructo, construcción teórica, es lo que el autor, que en este momento está investigando, es lo que el autor está queriendo medir y está definiendo como construcción teórica, como constructo, tomando en cuenta el concepto que ese autor está reflejando. Espero que esta información sí quede clara, ¿sí? Entonces, si yo estoy midiendo una construcción teórica que está definida como variable, ¿sí? Esa construcción teórica tiene que ver y tiene que definirse bien en cuanto al concepto, en cuanto a la dimensión o dimensiones y en cuanto a las subdimensiones que estoy queriendo medir. Bien, esa es la validez de contenido y como les dije hace un momento, esta validez de contenido no surge porque sí, sino que es una revisión exhaustiva, tanto empírica, es decir, lo que otros autores ya probaron estadísticamente hablando o probaron por ejemplo, con un muestreo exploratorio o probaron con teorías que yo ya leí, ya revisé en documentos académicos científicos. Entonces, esta construcción teórica que yo estoy midiendo tiene un fundamento, ¿sí? Recuerden que lo vimos en su momento como fundamentar en el uso de referencias y de citas dentro del texto con el manual APA en momentos pasados, ¿sí? Bien, entonces esto es la validez relacionada con el contenido. Espero que esa información sí sea de utilidad. Ahora, también tenemos la relacionada con el criterio.
podemos nosotros establecer un criterio externo o definir un criterio externo